Muy buenas tardes, queridas hermanas. En esta hora queremos saludarles en el amor del Señor después de este preludio donde nos invitan también a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Queremos gozarnos en esta tarde, lunes 22 de junio, que el Señor nos ha dejado hasta estos momentos. Tenemos vida, salud, así que vamos a tener ese tiempo para gozarnos y poder meditar, tener una pequeña reflexión y comenzar esta semana laboral con nuevas fuerzas, sirviendo al Señor, pero también fortalecidos por Él. Así que vamos a comenzar. Bienvenidas hermanas y también a los hermanos que pueden estarnos viendo en esta hora. Bienvenidos sean todos y vamos a adorar el nombre de nuestro Señor todos juntos. Tengamos el llamamiento a la adoración. Lo encontramos en el Salmo número 18, versículos 1, 2, 46 y 49. Vamos a leerlo juntos. Va a aparecer en la pantalla para que, si no tienes una Biblia ahí cerquita, puedes leerlo también juntamente con nosotros. Así que vamos a leer este llamado que el Señor nos hace para bendecir su nombre. ¿Por qué debemos de alabar al Señor? Por lo que nos dice este salmo. Todos juntos dice de esta manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Amén. Es un llamado que Dios hace a que le cantemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza. En Él debemos de confiar, Él es nuestro escudo, nuestra fuerza. Así que vamos a alabarle y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios nos guíe en esta hora. Oremos. Bendito y eterno Dios, nuevamente estamos ante tu presencia. Gracias te damos porque nos permites en este primer día de labores poder también recibir tu palabra y queremos estar en comunión contigo. Bendice a todas mis hermanas que están ahí, Señor, conectados primeramente contigo, pero también a través de estos medios, Señor, de las redes sociales, para poder juntos estudiar y meditar tu palabra. Que todo lo que hagamos, Señor, en esta hora llegue a tu presencia, porque lo hacemos de corazón, y no mires lo imperfecto que pueda haber, Señor. Sabemos que podemos fallar, Señor, pero lo hacemos con un corazón sincero, buscando tu rostro y buscando bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por lo que nos permites hacer en esta hora, y en tus manos nos depositamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor a través de un himno. Vamos a cantar este himno hermoso que nos habla precisamente de que podemos cantarle al Señor cánticos con alegría, podemos adorarle con todo nuestro corazón. Y sabemos que el Señor está gobernando desde allá en su mansión, y por lo tanto vamos a glorificarle este canto que dice: Con cánticos, Señor, número 79 de nuestros himnarios.
Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos. Así es que es uno de los cantos hermosos, reconociendo que el Señor está sentado en su trono en las mansiones celestiales y allá escucha nuestra voz, allá escucha nuestros clamores y recibe la honra, porque innumerables son sus bienes, como dice el himno que recibimos, su compasión, y por lo tanto debemos gozarlos y debemos de ofrecer nuestro cántico también con gozo a nuestro Dios. Ahora, nuevamente vayamos a las Escrituras, vayamos a nuestras Biblias y leamos una de las lecturas que vamos a estar meditando en esta hora. Isaías, vamos a ir al Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 64. Isaías 64 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Es una palabra que Dios le dio a su pueblo de Israel. Y vamos a leer los primeros 7 versículos en nuestra Biblia. Va a aparecer también en la pantalla para que juntos podamos leer y podamos ver todo el contexto. Y vamos a estar meditando solamente en el versículo número 7, la primera parte. Pero leamos todos los contextos para poder entender la palabra del Señor. Dice de esta manera: o si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notoria tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejaste marchitar en poder nuestras maldades. Amén. Quiero que leamos nuevamente el número 7, la primera parte nada más. Dice: no hay que invoque, o nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Esta palabra llama la atención. Nadie hay que invoque tu nombre. Y este es sobre el cual queremos reflexionar en esta tarde. Y estamos en una serie de mensajes o estudios en este lunes. Nuestra serie se llama A Solas con Dios en este mes de junio. Estamos tocando el tema de la oración en el Ministerio de Damas, a solas con Dios. Hemos visto cómo el Señor nos ha hablado acerca de que tenemos que tener un tiempo para orar. Hemos estudiado qué es la oración y la perseverancia. Lo vimos el lunes pasado. Ahora nuestro subtema de hoy es la oración y acción. Es importante, oración y acción. Repito, el versículo 7, la primera parte, es clave de nuestro tema de hoy. Nadie hay que invoque tu nombre. No hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. Si tuvieras la oportunidad, hermana, de estar con Jesús en esta tierra, como mucha gente lo estuvo cuando vino, ¿qué habrías querido captar de él? ¿O qué te hubiera gustado observar o imitar de Jesús? ¿Qué es lo que querías ver en Jesús si lo tuvieras enfrente de ti? Si lo tuvieras a tu alrededor, ¿qué te gustaría observar de Jesús? ¿Qué habrías querido captar de él? Tal vez te enfocarías qué desayunaba Jesús. Tal vez te enfocarías en
¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado ver qué comía Jesús todos los días, qué cenaba Jesús. Algunas tal vez dirían, bueno, a mí me gustaría o me hubiera gustado ver cómo se vestía Jesús diariamente. Y podemos ir buscando o pensando qué nos gustaría o nos hubiera gustado ver de Jesús si lo tuviéramos con nosotros físicamente. Tal vez lo mirarías de lejos, lo tocarías, le dirías que te ayude, pero tal vez observarías su rostro, sus manos. Pero hay algo importante que tal vez pasamos por alto y que los discípulos se dieron cuenta. Miren, tal vez mirarías también cómo se relacionaba con los 12 discípulos. Tal vez mirarías cómo trazaba su agenda del día. Y tal vez observarías otras cosas de Jesús. Para los discípulos, Jesús era diariamente el motivo de estar motivados para hacer las cosas. Es decir, los discípulos, para ellos Jesús era motivo de un continuo asombro. La vida junto a Jesús resultaba realmente una experiencia de gozo para los discípulos, una vida de perplejidad y tal vez hasta de miedo, porque los discípulos, así como se gozaban estando al lado de Jesús porque veían todo lo que hacía, también tenían miedo a veces de ser regañados tal vez. Un día los discípulos, recordemos que ayer hablábamos acerca de cómo Dios quiere que se acerquen los papás a Él, ¿verdad? Dios busca padres que enseñen a sus hijos grandes cosas y dejen grandes ejemplos, que busquen su presencia, que busquen su ayuda. Pero también, si ustedes recuerdan, estudios anteriores, estuvimos viendo cómo Jesús, dice la palabra, hasta los vientos le obedecen. Ese fue el tema del miércoles pasado, que también vimos también algo importante el viernes. Y así que vimos claramente cómo Jesús hace un llamado de que cada uno de nosotros debemos asombrarnos de Él. Por eso comencé diciendo, hermana, si tuvieras a Jesús enfrente de ti o cerca de ti, ¿qué es lo que le observarías? Ya dijimos muchas cosas. Pero hay algo que observaron los discípulos de Jesucristo y les marcó para toda su vida. Observaban todo, cómo hablaba, cómo enseñaba, sí, cómo comía, porque muchas veces recordamos que Jesús mandaba a sus discípulos para que vayan y compren de comer, ¿verdad? Pero un día lo observaron y los 12 discípulos seguramente intentaban explicarse a sí mismos lo que Jesús hacía. Un día, una noche, Jesús estaba con los suyos. Y sabemos que en una familia siempre hay alguien que hay una persona muy inquieto. Una persona, o por ejemplo, en una familia donde hay muchos niños, siempre va a haber un niño, el más travieso. Una noche, todos dormidos, el más inquieto observa a Jesús. Pero hay algo que observaron. O uno de los discípulos observa lo que Jesús hace y le impactó. No fue su vestimenta, no fue sus manos, no fue su vestimenta, sino la oración. ¿Cómo oraba Jesús? Así que, de manera que de ahí viene una enseñanza en los evangelios donde ese discípulo le dice al Señor Jesús, enséñanos a orar. Eso fue lo que le impactó porque tuvieron la oportunidad de estar con Jesús. Este discípulo lo observaba diariamente, se impactaba cada día, pero un día impactó su oración. De tal manera que este discípulo se levanta y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y lo dijimos el tema pasado. No es porque los discípulos no sabían orar, sino la forma como Jesús oraba.
De manera que este discípulo, aún siendo judío, aún sabiendo orar, le dice: Señor, enséñanos, queremos orar como tú oras, con intensidad. Queremos orar fervientemente. Y entonces Jesús les empieza a enseñar el conocido pasaje, la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es el tema de hoy que queremos enfocarnos? Oración y acción. ¿Qué quiere decir eso? Oremos antes para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Bendito y eterno Dios, nuevamente alabamos y bendecimos tu nombre y queremos ponernos en tus manos ahora para estudiar y meditar tu palabra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, y que podamos juntos como iglesia aprender algo más esta tarde de tu enseñanza, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ya hemos hablado que la Escritura nos enseña que debemos de orar constantemente y ser vigilantes en la oración. Recordemos, el lunes pasado vimos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar, perseveren en la oración. Y entonces esto significa que debe de haber una disciplina en nuestras vidas espirituales a través de la oración. En la predicación del día de ayer también mencionamos que la oración y la fe se requiere compromiso. La iglesia hemos sido llamados por el Señor a orar por los hijos como padres, orar con fe, creer en Jesucristo. Y el capítulo de Isaías, en el cual leímos hoy, nos habla de que el pueblo de Israel ya no quería orar, ya no quería clamar al Señor. Había muchos motivos tal vez. Ya no buscaban la guía y el apoyo de Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no queremos orar? ¿O por qué muchas veces como que ya oramos por orar? A veces cuando alguien ora por la comida, por la cena, como que ya son palabras repetitivas, lo mismo, y como que ya lo hacemos por costumbre. Y en este pasaje nos enseña que el pueblo de Israel habían dejado ya de orar. Por eso, el versículo 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Qué terrible encontramos al pueblo de Israel. Ya no quieren orar. Repito, tal vez había muchos motivos. Tal vez porque eran bendecidos por Dios, ya ni se acordaban de darle gracias, ya ni se acordaban de apoyarse en el Señor, porque tal vez tenían todo, o algunos que eran totalmente aborrecidos, porque recordemos que en el pueblo de Dios había diferentes niveles, y no hablamos de niveles el más importante, sino niveles de sociedad. Algunos eran más ricos que otros, y los ricos oprimían a los pobres, y los de mediana categoría aplastaban a los más pobres. Entonces había un desorden. A lo mejor los más pobres ya no oraban a Dios porque decían: bueno, como quiera oramos y mira cómo nos tienen. Yo no sé, hermana, cuál es una de las razones que tal vez tienes y ya no estás orando como debe de ser. Tal vez tú dirás: es que tengo mucho trabajo, por eso no oro, porque ya no tengo tiempo, o porque tengo que levantarme temprano, alistar todo lo de la casa, tengo muchos quehaceres, y podemos buscar tantas excusas. Pero una de las cosas que el Señor nos recuerda en esta tarde es que no dejemos de orar. Dios, en este pasaje de Isaías, y cuando leemos el contexto, Isaías 63, 64, estamos viendo que Dios derramaba de sus bendiciones, sus bondades se hacía presente al pueblo de Israel. Y entonces, pero en el capítulo 64 encontramos algo trágico. En el sentido espiritual, versículo 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Así que al orar
Hermanos, es una bendición. El orar es una bendición, porque no solamente esperamos una respuesta de Dios a nuestras necesidades. Recordemos que hemos dicho que cuando oremos, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. El simple hecho de abrir nuestros ojos cada mañana es una bendición que estamos recibiendo de Dios, porque al despertar tenemos el resto del día para hacer nuestras tareas, nuestras labores. Y en ese día vamos a ser bendecidos, vamos a comer, vamos a caminar, vamos a respirar, vamos a disfrutar del día. Por eso, el orar no solamente es pedirle a Dios algo, pedirle ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias. Y al orar estamos demostrando que dependemos de Dios y queremos aferrarnos a Dios. Y quiero que veamos dos aspectos importantes en esta tarde de una manera sencilla. Lo que encontramos en este pasaje, o qué es lo que el Señor nos invita a hacer en este pasaje a través de esta frase, en este versículo: nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. ¿Cuáles son los dos aspectos? Primero, número uno, la oración y la lucha por hacerlo. La oración y la lucha por hacerlo. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, expresó de esta manera la oración. La oración es, de hecho, una continua acción violenta del espíritu cuando se eleva hacia Dios. Una acción violenta del espíritu cuando se eleva a Dios. Alguien podrá decir, bueno, ¿de qué se trata esa acción violenta? Se escucha como que no es para los creyentes. Pero Lutero tenía bien claro esta definición. Cuando dice una acción violenta, Lutero sabe que el hombre debe de luchar para orar. Porque por nosotros solos no oraríamos, lo dijimos el lunes pasado. Por nosotros mismos tal vez nos quedaríamos todo el tiempo sin voltear al cielo ni invocar el nombre de Dios. Por eso lo que Lutero dice es una lucha, es como una guerra. Tenemos que estar recordando que hay que orar. Esta acción nos invita entonces a aferrarnos a orar. En otras palabras, se requiere disciplina para hacer la oración. Se requiere disciplina para hacer en nuestra vida un hábito espiritual, un ejercicio espiritual. El propio Lutero también dice que la oración es la obra más difícil de todas. Escuche bien eso. Lutero dijo, es la obra más difícil de todas. Alguien dirá, pues la oración no es algo difícil. Podemos orar rápido, en un minuto, en medio minuto podemos orar. ¿Cómo que Lutero dice es la obra más difícil? Pero si nosotros nos damos cuenta que muchas veces pasan horas y no oramos, ahí está el reto. Ahí está lo difícil. El orar es una lucha feroz contra el enemigo, porque no nos gusta orar. Y si alguien dice, a mí me encanta orar, qué bueno. Pero la Biblia dice que por nosotros mismos no podemos orar. El pueblo de Israel había visto milagros y prodigios, bendiciones, bondades del Señor hacia el pueblo de Israel. Pero resulta en el capítulo 64 de Isaías, dice que ya nadie quiere orar. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, Dios. Nadie, ninguna persona, no hay nadie que despierte con ánimo para apoyarse en ti. Ahora, ¿cuál es el contexto? Dice, porque el pueblo se está olvidando de Dios. Ese es el contexto. El pueblo estaba siendo olvidado. Que Dios es el Salvador, que Dios es el proveedor. Tenían tantas cosas que recibían de Dios. De manera que empezaron a corromperse y empezaron también a seguir a los ídolos. Y entonces dejaron de orar. En este tiempo, mis amadas hermanas, la vida de oración
tiene que ir creciendo más y más. Hay mucha necesidad en nuestras vidas espirituales, materiales, físicos, lo que ustedes puedan poner en la lista. Hay mucha necesidad, pero muchas veces huimos de la oración. Por eso la Biblia nos invita a ser vigilantes al orar. Sobre todo tener cuidado de los distractores que nos apartan de las atenciones de las cosas de Dios. Jesucristo lo dijo de otra manera allá en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué Jesús mencionó eso? Porque Jesús detectó cuando comienza su ministerio que el hombre está aferrado a ver las cosas terrenales y quiere esforzarse solo, y Jesús dice: no van a poder. Mejor busquen primero las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Por eso, hermanos, hermanas, sobre todo, ustedes que tienen tanto trabajo, desde la mañana hasta altas horas de la noche siguen trabajando, el Señor les invita a tomar un tiempo de oración. Pero la oración tiene que ir tomado de la mano con la acción. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata oración y acción? Es por eso nosotros como iglesia teníamos antes de la pandemia años, pero antes de la pandemia todavía seguíamos los últimos viernes de cada mes orando. Tenemos velada de oración. Y nos podemos dar cuenta, antes éramos hasta 60, después fue bajando la asistencia, y ponle por trabajo, porque estamos en una zona donde muchos de los hermanos trabajan por turnos. Podemos entender. Pero también entendemos que hay mucha gente batalla para venir y orar. Por eso, muchos dedican poco tiempo para orar. Aunque podamos invitar por todos los medios, ya no es un problema ya de invitación, es problema personal, es problema de uno. Pero dice la Biblia, pero solamente aquellos que tienen a Cristo y tienen el apoyo y son motivados por el Espíritu Santo, pueden acercarse a Dios a través de la oración. Por eso, repito, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo nos motiva a orar. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que sigamos orando, sigamos pidiendo a Él de nuestras necesidades, pero no olvidemos que debemos, en primer lugar, dar gracias para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. La oración es parte de la obediencia que tenemos con Dios. Y la oración con obediencia es poder, pero sin obediencia es presunción. Es decir, si oramos porque, bueno, pues ya el hermano me puso que ore, pues yo no quería, bueno, la oración no va a llegar a la presencia de Dios. No va a llegar a la mansión de Dios, como dice el himno, allá en tu mansión estás. Entonces, el Señor nos invita que debemos de orar, pero también la acción debe estar presente, es decir, orar, pero tenemos que hacer algo más. Por ejemplo, cuando oramos por los enfermos, podemos poner la lista de enfermos. ¿Cuál es la acción que sigue? Hablarles por teléfono. ¿Cómo sigue, hermano? Estoy orando por ti. Dale una continuidad a mi oración. ¿Sigues enfermo, hermana, hermano? Estoy orando por ti. La iglesia estamos orando por ti. Pero le vamos a estar hablando, vamos a estarle mandando textos bíblicos de fortaleza. Por eso, el Señor dice que debemos tener y practicar este ejercicio espiritual, que es la oración, pero que no lo hagamos solamente por costumbre, que lo hagamos de una manera con gozo, con amor, para que nuestra acción lleve a la vez esa acción que debemos de hacer con nuestros hermanos. Ahora,
Dos aspectos dijimos importantes: la oración y la lucha por hacerlo. Es una lucha. Hay hermanos que tienen sus horarios para orar. Qué bueno. Pero muchas veces nosotros, aún teniendo tiempo para orar, no lo hacemos. Porque el internet o las páginas del internet nos quitan tiempo, tal vez, las redes sociales. Tenemos mucho tiempo para orar, pero muchas veces lo ocupamos en otras cosas. Por eso Lutero dijo, es una lucha, y tiene toda la razón. Y la Biblia así lo dice también. No hay nadie que invoque el nombre del Señor ni despierte su vida espiritual para apoyarse en Él por sí solo. Por eso dice el versículo 7, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros. Miren la acción de Dios. Si nosotros dejamos de orar, el Señor también nos puede dejar solos en este mundo, y solos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ayer lo dijimos en el mensaje y con eso terminamos el mensaje de ayer. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Y muchas veces no nos damos cuenta de esta necesidad. ¿Por qué? Porque tal vez hemos sido bendecidos, tenemos que comer, el refri está lleno, o tal vez no está lleno, pero tenemos para salir esta semana, pues a veces ya no le pedimos al Señor. Y recordemos que una de las peticiones de la oración del Señor es, Dios o Padre, danos el pan de ¿qué? De cada día. Aun cuando tengas en tu refri lo que vas a comer mañana, tú debes decirle, Dios, gracias, pero este día quiero que nos des de comer porque dependemos de ti. Que no se nos olvide que todas las bendiciones provienen de Dios. De esto se trata la oración y la lucha. Hay una lucha constante en nosotros. El enemigo no quiere que oremos. Por eso debemos de luchar y decirle, una de las peticiones que debemos de hacerle el Señor es este también: Señor, ayúdame, enséñame a orar. Los discípulos se acercaron al maestro, repito, no porque no sabían orar, ellos sabían orar, porque recordemos que los judíos les enseñan a sus hijos desde pequeños la ley y se lo aprenden a orar. Sin embargo, los discípulos decían, ¿sabes qué? Estamos orando, sí, pero no con una intensidad. El maestro ora con una intensidad. Señor, ¿sabes qué? Queremos orar como tú. Ahora, ¿qué más podemos aprender? La segunda característica. Tenemos que entender primero que la oración es importante en nuestra vida, pero tenemos que luchar para hacerlo. 2. ¿Qué podemos aprender? Oración y contemplación. ¿Qué quiere decir la palabra contemplación cuando unimos con la oración? Nos referimos a una vida de oración, pero con devoción, con gozo, la cual dará fruto de acción. El propio Señor Jesucristo nos enseña claramente que tuvo una vida ocupado. ¿En qué? En la oración. Jesucristo nos enseña en los evangelios que siempre se mantuvo ocupado, a pesar de que tenía tantas cosas que hacer en el día, siempre apartaba un tiempo para orar. Ahora, como humano, recordemos que Jesús tenía hambre, tenía sueño, se cansaba. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? No tengo ganas de orar. Pudo haber dicho Jesús, ¿sabes qué? Me siento tan cansado, hoy atendí a mucha gente que me criticó, hoy hablaron mal de mí, ¿sabes qué? No tengo ganas de orar. Pudo haber dicho Jesús eso. Porque recordemos que Jesús pasó momentos difíciles. Le criticaban, todos los días lo buscaban los fariseos para cualquier cosa hacerle. Sin embargo, aún en sus ocupaciones, tuvo tiempo para orar. Ahora, incluso muchas veces Jesús, recordemos un día, le dijo a sus discípulos, tengo hambre. ¿Recuerdan en Juan 4? Vayan y compren comida.
Y los discípulos le dicen, oiga maestro, pero no hay un Oxxo cerquita, estamos en el desierto, ¿verdad? Con la mujer samaritana estaba dialogando en el pozo, ¿verdad? Jesús le dice, vayan y compran, vamos a comer. Después los discípulos llegan y dicen, maestro, aquí está la comida, vamos a comer. ¿Y qué le dice Jesús? No tengo hambre, porque mi hambre es predicar la palabra. Pero aún así, lo que quiero llegar es esto. La oración debe ser contemplación, ¿sí? Con devoción. Jesucristo, repito, estaba sumamente ocupado, muchas veces sin tiempo para comer, pero sí tuvo el tiempo para orar. Por ejemplo, encontramos que en Marcos capítulo 6, versículo 31, dice la palabra, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenía tiempo para ¿qué? Para comer. No tenía tiempo para comer Jesucristo. Miren, tanto trabajo, estaba tan ocupado, pero sí tuvo tiempo para orar. Por eso, no podemos decir hoy, es que tuve mucho trabajo, por eso no oré hoy. Jesucristo de eso se trata, la oración. De eso se trata la lucha que encontramos en el punto 1, la oración y la lucha por hacerlo. Tenemos que esforzarnos para orar, aunque se escuche sencillo. No, orar pues es platicar con Dios y en medio minuto puedo terminar de orar. Pero la Biblia dice, los que oran realmente con devoción, los que oran de corazón, luchan por hacerlo. Deben de esforzarse. Y si te esfuerzas por amor al Señor, va a haber resultados excelentes. Todo lo que le implicó compartir el Señor acerca del reino de Dios a la gente, Él se presentaba como el Mesías, como el Salvador, implicó también dedicarle tiempo para estar en comunión con su Padre. Jesús, recordemos que su ministerio es predicar la palabra, pero siempre tuvo tiempo para orar. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 35 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? ¿A dormir? ¿A seguirle a dormir hasta las 11 de la mañana? No. Se fue a un lugar desierto, aún muy oscuro, y ahí oraba. Ahí oraba, dice la palabra del Señor. Ahora, Lucas capítulo 5, versículo 15-16, dice, hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él, ¿quién es él? Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos. ¿Para qué? ¿Para huir de la gente? ¿Para dejar solos a la gente? ¿Para que no molesten al maestro? No, se apartaba para ir a orar. Es interesante ver cómo Jesús tenía el compromiso de orar. Ahora, si ustedes han leído los evangelios, se van a dar cuenta que cada milagro que Jesús hace, antes de hacer cada milagro, Él oraba a Dios. Él se ponía en las manos de Dios. Por eso también aquí el pasaje que hemos leído, Marcos y Lucas nos enseña, apartaba un tiempo, tenía un lugar para orar, aún siendo muy oscuro, Jesús oraba. Y lo hacía con devoción. Lo hacía con esa contemplación, porque sabía que va a dar fruto
sus ruegos al Padre. Es por ello que al orar, hermanos, hermanas, debemos de responder al compromiso que tenemos con Dios. Oramos por algo y tenemos que ponerlo en acción. Vuelvo a repetir y pongo este ejemplo. Si oramos por los enfermos, también debemos de estar dispuestos a llamarles. No puedo decir estar dispuestos a ir a visitarles, a ver cómo siguen, porque no podemos salir de casa, pero sí podemos llamarles, sí podemos enviarle un mensaje, saber cómo siguen, cómo están, si se van recuperando o siguen igual, y seguir orando y seguir clamando al Señor. La oración radica en la acción. Acción en el sentido también de mi esfuerzo con Dios, pero también darle seguimiento. Por ejemplo, si alguien ora para que la iglesia crezca, pero ¿qué estás haciendo tú para participar en ese crecimiento de la iglesia? Yo recuerdo una vez, estaba allá en Monterrey en el seminario, y tuvimos un día para ir a orar en una de las misiones que el presbiterio tenía. Fuimos 10 pastores y la idea era evangelizar en esa colonia. Pero primero teníamos que orar, aprendiendo del maestro. Antes de, hay que orar. Y éramos 10 pastores y oramos juntos. Pero luego el rector nos dijo, miren, ahora quiero que 3 se queden orando por 1 hora, mientras los 7 van en esa hora a repartir folletos. Pero no solamente es entregar, mira, te doy un volante, no, era explicar y hacer la oración. Y entonces el rector nos pregunta, ¿quién se quiere quedar orando esta hora? ¿Quién cree que levantó la mano para quedarse a orar? Los 10 levantamos la mano. Y alguien puede decir, qué bueno, los 10 quisieron orar. Sí, pero no era la idea, era que era 3 orar y los 7 ir a compartir. Es decir, la oración ahí estaba, pero faltaba la acción. Y entonces el pastor el rector tuvo que escoger a los 7. Órale, ustedes vayan a poner en acción lo que los otros 3 van a estar pidiendo. Muchas veces así nos gusta, ¿verdad? Bueno, yo oro, ¿verdad? Pero pues tú haces el trabajo. Oramos por una iglesia local, por el Divino Salvador. Vamos a ser una iglesia de fe y acción misionera. Y podemos estar orando, Señor, que la iglesia del Divino Salvador traigas más miembros, Señor, que el ministerio de evangelización haga su trabajo. Sí, pero como iglesia en general nos hace falta esa acción. Por eso le pusimos una iglesia de acción misionera. Todos vamos a trabajar. Es por ello que la oración radica no solamente en platicar con Dios, sino también radica en la acción. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a orar, porque aún así nos cuesta trabajo orar. Por nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. Por eso, lo que debemos hacer como iglesia es orar. Primeramente, Señor, quiero orar más, ayúdame. Y luego, Señor, quiero que el evangelio tuyo se extienda y llegue a más personas y que tu evangelio sea predicado así, pero yo necesito que me uses. ¿Se fijan? Estoy pidiendo, estoy orando, pero también me estoy metiendo en la acción. Así que esa es la invitación. Si alguien podrá decir de las hermanas, pero ¿cómo le hacemos, pastor, si nosotros las mujeres son los que más trabajo tenemos? Tú puedes predicar el evangelio, hermana, a través de tu testimonio nada más, a través de tus acciones, tu manera de hablar, tu forma de ser. No necesitas salir con tu Biblia. Es bueno, ahorita que no se puede, con tu testimonio, con tus palabras, ahí en tu hogar, con un vecino. Puedes predicar el evangelio, pero tienes que orar, Señor, cambia mi vida. Porque podemos dar mal testimonio. Yo puedo decir que estoy predicando, no, con el vecino estoy bien, con mi vecina estoy bien, hablo bien, nos saludamos bien en las mañanas, pero tal vez adentro de la casa
Vivimos en pleitos todo el tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Oración y acción. Señor, cambia mi vida, porque quiero testificar, quiero cambiar, para que la gente que me vea cambie para tu gloria, no para mí, para tu gloria. Y en ese aspecto el Evangelio va a crecer. Porque, ¿qué es lo que invitó Pablo a la iglesia de Corinto? Recuerdan que lo vimos también en los estudios pasados. Les dijo que de modo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas, y ahora tienen que ir y evangelizar, pero tenían que tener vidas cambiadas. Nuestras vidas no son cambiadas por nosotros mismos, tenemos que pedirle a Dios. Por eso, en esta tarde la invitación es esta, hermana. ¿Qué te impide al orar? O si estás orando, qué bueno, te felicito. Es algo que estás practicando para la gloria de Dios, pero tal vez te falta la acción. Vamos a estar esforzándonos, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a orar, pero también continuar en acción de lo que le estamos pidiendo a Dios. Por eso, Jesucristo nos enseña que debemos orar para pedir consejos también en cómo realizar nuestras acciones. Es decir, si estamos orando por una petición específica, yo tengo que ir más allá. Señor, te pido esto, pero enséñame cómo puedo yo participar para que esto suceda. ¿Sí? Y el pueblo de Israel ya ni eso pedían. Ya no pedían ni por su vida espiritual. Habían caído tan bajo por seguir a los ídolos que la palabra del Señor dice: nadie hay que invoque tu nombre. No hay nadie que se despierte para apoyarse en ti, Dios. Yo creo que el profeta Isaías estaba agotado ya, también de predicar la palabra y de no hacerle caso. Recordemos cómo los profetas sufrieron por predicar la palabra, porque la gente no hacía caso. Uno de ellos, el profeta Jeremías. A muchos lo conocemos como el profeta llorón, ¿verdad? Si te recuerdas, el profeta que lloraba cada nombre, es un profeta que no aguantó nada. No, pongámonos en sus zapatos. Nosotros hubiéramos tirado a la primera las cosas, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías sí lloraba. ¿Por qué? Porque le iba mal, dice la palabra. Cada vez que hablaba al pueblo para que se arrepienta, le iba mal, lo azotaban, lo metían en cisternas. Por eso el Señor le dijo una vez: clama a mí y yo te responderé. Incluso el profeta hasta un día dijo: Señor, ya no quiero predicar, porque cada vez que hablo, Señor, azotes vienen a mi vida. Porque el pueblo no entiende, el pueblo es rebelde. No te busca ni siquiera te buscan para orar. Pero Dios es interesante, dice: tú sí clama a mí y yo voy a responder a tus necesidades. Así que la invitación, hermanas, para esta tarde es esta. La iglesia debe estar orando, pero la iglesia debe estar siempre alerta, orando al Señor. La iglesia debe estar alerta, orando al Señor. Hoy más que nunca se requiere de creyentes que no dejen de orar. Que no seamos como este pueblo. Que no tengamos quejas de Dios como lo tuvo en los tiempos del profeta Isaías. Qué triste sería que Dios diga hoy, en este mes de junio: ya no quieren invocar mi nombre. Ya la iglesia, el divino Salvador, ha dejado de invocar mi nombre. Qué triste sería. Pero hoy es una oportunidad, hermanas y hermanos que nos ven también, de poder nuevamente reactivar este ejercicio espiritual, este medio de gracia que es la oración. Oración y acción. Vamos a esforzarnos, vamos a luchar, vamos a pedirle a Dios: ayúdame porque quiero orar. Ahora, orar en todo tiempo. No nomás cuando tengas alguna necesidad. En esta iglesia
el Divino Salvador, somos bendecidos por tener un ministerio que le hemos llamado el ministerio de intercesión. Hay un grupo de hermanos y hermanas que tienen este privilegio, quienes con amor dedican su tiempo para interceder por la iglesia, por nosotros. Pero todos los demás también tenemos que poner de nuestra parte y fomentar este hábito de orar. No solamente quedemos con la idea, tenemos un ministerio de intercesión, la iglesia ya están orando por nosotros, están orando por los enfermos, yo ya me quedo aquí. No, nosotros también. En nuestros boletines que tenemos, sacamos una lista de enfermos, de necesidades, y hay que estar orando por cada una de las peticiones. Así que luchemos hasta que sintamos, hermanos, cada día la necesidad de orar y de hacerlo por convicción y no por obligación. Por eso, nuestro tema de esta tarde es oración y acción. Oremos por convicción y no por obligación. Tomemos ese tiempo de estar a solas con Dios, porque la oración es vital en nuestra vida. Por lo cual, les invito, hermanas y hermanos también, a cada uno de ustedes a poner en acción esta comunión con Dios, que se vuelva una devoción al hacerlo. Que seamos creyentes, siervos, también dispuestos a predicar el Evangelio, orando en toda obra que iniciemos en esta nueva etapa que vamos a comenzar, porque yo sé que pronto va a acabar esta pandemia. Y si no acaba, si disminuye solamente un poco, pero recordemos que el Evangelio debe de continuar, que el Evangelio debe de ser predicado. Estaba viendo anoche un video donde precisamente esos apóstoles, entre comillas, se le conoce como los profetas falsos. Uno de ellos declaraba que la pandemia ya se acabó desde hace 2 meses. Bueno, el video tiene como 2 meses. Y declaraba y decía, no hay pandemia a partir de este momento. Y otro también estaba viendo y decía que ya se acabe la pandemia para predicar el Evangelio. Y decía en su video, Dios no quiere que los templos estén cerrados, Dios quiere que los templos estén abiertos, por eso vamos a orar para que la pandemia se acabe y para que la gente vuelva a venir al templo y vamos a empezar a predicar. Antibíblico. ¿Será que Dios dice, sin la pandemia no hay que predicar? Al contrario, Dios nos ha dado estas oportunidades de predicar aún más allá, porque ahora tenemos estos medios de comunicación a través de las redes sociales y poder llegar más gente. Esté la pandemia, hemos tenido más la oportunidad de predicar. Por eso, tengamos cuidado también en lo que vemos y escuchemos. Estemos dispuestos a predicar el Evangelio hoy en medio de la pandemia, orando que el Señor obre. Por eso como iglesia les invito a orar también por nosotros. Nosotros que hacemos este trabajo de transmitir y poder realizar, a veces, como decimos, batallamos y nos conectamos antes, a veces no funciona, nos falla un cablecito, pero oren por nosotros, para que esto siga y que la gente escuche el Evangelio. Oremos, hermanas. Hagamos oraciones con devoción. Que nuestras oraciones se conviertan también en acción de nuestra vida. Hacerlo por convicción y no por obligación. Recordemos, hermanos, que también la oración debe ser algo natural en nuestras vidas. Oremos como Jesús oraba. Jesús oraba y luego llevaba a cabo la obra. Jesús oraba al Padre por la sanidad y después hacía la obra de sanidad. Y quiero terminar con un texto
muy conocido para todos nosotros, o si alguien que nos ve por primera vez, quiero que lo anotes. Es el Salmo número 37. Salmo número 37, que nos habla precisamente de la oración. Podemos tener esta promesa del Señor. Salmo número 37, versículo número 4. Miren cómo debemos de orar. ¿Cómo oras, hermana? ¿Cómo oras, hermano? Si alguien nos ve, joven, niño, cuando alguien te dice, ora por tal petición, ¿cómo lo haces? ¿Con gozo? ¿O enojado? Ay, ¿por qué yo? ¿Siempre yo? Dice la palabra que debemos de orar con gozo. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchas cosas no recibimos de parte de Dios porque no queremos pedir. Pero es tiempo de que nos levantemos, oración y acción, pero que cuando oremos lo hagamos con gozo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Ora con gozo, con alegría. Lucha. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los apóstoles veían la gloria de Dios manifestándose en todo momento, porque Jesús oraba al Padre. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tus diferentes aflicciones que tienes? Comienza a orar. Pon en acción esta práctica, este ejercicio espiritual, y el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Que no nos encuentre el Señor como lo encontró el pueblo de Israel en tiempos de Isaías. Que el Señor nos encuentre como la iglesia de Tesalónica, orando, y aún así el Señor nos dice, orad sin cesar. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude a que sigamos orando en todo momento y en todo lugar. Vamos a terminar, no sin antes recordarles, hermanos, inviten también a sus familias para que podamos también nuevamente conectarnos el miércoles, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde y tener otro tiempo de devoción, otro tiempo de devocional con el Señor y también otro tiempo de reflexión de la palabra. Así que les invitamos a que nos preparemos y oremos por la iglesia, oremos por los enfermos ahí en casa, oremos también por todo el personal médico, enfermeros, enfermeras, asistentes, los que hacen limpieza en las clínicas, pero también si tienes algún familiar con una necesidad, comienza a orar, pero que tu oración vaya más allá. Comienza a buscar a esa persona, ¿cómo estás? ¿Qué ocupas? Y el Señor seguramente, y confiamos que el Señor añadirá bendición, no solamente en ti, sino en toda la iglesia en general. Así que confiemos en el Señor y sigamos adelante perseverando y que el Señor nos ayude. Vamos a orar y terminamos con la bendición de nuestro Señor. Bendito Padre, gracias te damos por este momento que nos diste de poder adorar y bendecir tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de recordar nuestro compromiso contigo, que es el orar. Pero ayúdanos a orar y poner en práctica también la otra parte, que es la acción. Que no solamente pidamos de nuestras necesidades, sino también que vayamos más allá. Señor, te pido por toda tu iglesia, Señor, y perdónanos si no hemos orado como tú lo deseas. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos motive a estar orando de una manera perseverante. Gracias por tu palabra y ahora te pedimos que tu bendición esté con toda tu iglesia. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga de su paz en ustedes y en sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas,
y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, y que la paz del Señor esté con todas sus familias. Amén.